Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como parte de los festejos patrios de este aniversario más del movimiento de independencia en nuestro país, aquí en México, el gobierno de la República realizó unas cápsulas históricas que las estuvieron compartiendo el día de ayer en televisión nacional y que creo importante recuperarlas, y eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. La verdad es que están muy interesantes. Y bueno, al final también el grito de independencia del señor presidente de la República. Pero antes estas cápsulas, recuerden ustedes que este canal de YouTube, Soy el Profe Juanjo, tiene un énfasis netamente educativo, fuera de todo asunto político electoral. Nosotros como profesionales de la educación nos enfocamos en temas relacionados con la educación, política pública educativa, reformas, leyes, cursos, consejos técnicos escolares, diplomados, conferencias y todo lo relacionado al ámbito educativo. Entonces, estas cápsulas informativas me parecen muy importantes porque retoman esta parte histórica de lo que somos como mexicanos, como nación independiente de la corona española, y que podemos utilizar en clase. Entonces, pues los animo primero para que lo vean, para que ustedes conozcan, porque entrevistaron a los historiadores, no únicamente más famosos, sino también aquellos historiadores que durante mucho tiempo han alzado la voz para exponer y para explicar estos sucesos históricos que han estado pasando con nuestro país. Entonces, pues la verdad es que es gente de mucha reputación, historiadores mexicanos, y que, bueno, pues nos comparten toda esta información. Está muy interesante, o será tal vez que a mí me encanta la historia, pero bueno, pues la verdad es que se los comparto. Vean el video completo. Esta es una producción que realizó el gobierno de la República, la actual administración federal, y lo único que está haciendo un servidor solamente es editar este video, cortar y ubicar cada uno de estos clips de video, y es lo que les voy a estar presentando. Entonces, pues la verdad, utilícenlo en el aula, en el nivel en donde ustedes trabajen, o compártanlo en la reunión con los compañeros maestros, con los colegas. Es importante que todos, como profesores, como ciudadanos, pues vayamos adentrándonos cada vez más en la historia de nuestro querido México, y más en este mes patrio. Estamos todavía de fiesta. Ayer espero que les haya ido muy bien en estas celebraciones del grito de la independencia de México. Y bueno, pues también los invito para que se suscriban a este canal, Soy el Profe Juanjo, a mi segundo canal, Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y también los compartan con sus conocidos, con los compañeros maestros, directores, supervisores, a todo aquel que le interese este ámbito educativo, todas estas tareas educativas. Y bueno, pues también con su familia, con todos sus contactos. Y pues yo los dejo para que ustedes estén observando estas cápsulas históricas del gobierno de la República. ¿Cuántas causas contuvo la nuestra guerra de independencia? Fue algo que se preguntó Bulnes en 1910. Efectivamente, son muchas las razones, son muchas las causas, fueron muchos los participantes y muy difíciles las situaciones. Una situación difícil a nivel internacional. Estaba tomada España en poder de los franceses, estaba ocupada España, estaba secuestrado el rey Fernando VII, y estaba también con arresto domiciliario el Papa Pío VII. Entonces era un gran agravio que había, no solamente en términos de las estructuras políticas, sino también religiosas. Lo más importante fue que estos buenos hombres en su región, en el obispado de Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, decidieron que estaba todo perdido y que los españoles iban a entregar el Reino de México a los franceses. Entonces había que separar a toda costa a la Nueva España de cualquier desenlace europeo. Eso es lo más importante.
Es el miedo al desenlace europeo el que provoca el primer movimiento. También vale la pena que nos preguntemos cuál era la situación económica, política y social que vivía el pueblo tras 300 años de colonia. Para que determine levantarse en armas deben existir razones graves que orillan a la población a arriesgar todo. Casi siempre nos han hablado de los motivos políticos, las razones de los criollos, que son válidas y ciertas, pero a mí me gustaría enfatizar las causas económicas y sociales de los 20, 30 o 40 mil indígenas, mulatos, esclavos, comuneros, que junto con el cura Hidalgo destruyeron entre el 16 de septiembre y el 28 de septiembre de 1810 el eje de la economía de la élite novohispana. Las causas sociales. Las causas sociales son sobre todo dos. Las hambrunas recurrentes que vivían los llamados indios laboríos, que en las haciendas del Bajío y de las zonas mineras alimentaban a las minas y que vivían así, al borde de la hambruna. Cada 5 o 6 años había una hambruna que mataba a casi todos los niños, y lo hacía porque estos indígenas eran despojados de todo su excedente por un mecanismo jurídico que se llamaba tributo. Entonces vivían al filo de la miseria y al borde de la hambruna, de manera sistemática, alimentando la aparente riqueza de las minas. Y por otro lado, la esclavitud de los trabajadores de las minas, que al llegar a las minas esclavizados tenían una esperanza de vida de 2 o 3 años. Es decir, a los 2 o 3 años la mina, el trabajo en la mina los mataba. Es esta la realidad de más del 80% de los pobladores del Bajío y en general de las zonas mineras. Y es lo que los lleva a la revolución y a en la revolución exigir fundamentalmente, como lo hace el cura Hidalgo en decretos centrales, la supresión de la esclavitud y de los tributos y la construcción de un país de libres y de iguales. Una conspiración, yo diría que muy chocolatera. Se reunían a tomar chocolate, a intercambiar ideas y a conspirar. Pero los que iban en serio, yo creo que eran los dragones de las milicias territoriales encabezados con Allende, que sí tenían una red que iba a pasar a la lucha armada. Por otro lado, la conspiración estaba repleta de soplones, futuros traidores. Tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Bueno, estaban reuniéndose en la casa del corregidor, que era bastante conservador, y que enseguida que se dan noticias de que ahí están los conspiradores, él mismo organiza la primera represión y da entrada a la policía novohispánica para reprimirla. Es Allende el que invita a Hidalgo. Y son 2 mandos porque en España mismo hay un mando militar y un mando político. Se lanzan en armas junto con Hidalgo todos sus tributarios, todos sus artesanos, rancheros, y empiezan a reunirse un conglomerado de gentes que la primera forma, digamos, de armonía que hay para la creación de México es esa unión entre todos para lograr una causa común. Aquí hay dificultades. Unos querían la independencia a toda costa, otros querían preservar la patria para el rey Fernando y mantenerse en unión con el imperio. La gente común lo que quería era librarse de una serie de cadenas de opresión que presenta la dominación española. Es en esa coyuntura donde el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, toma tal vez la decisión más importante de su vida y por la que pasó a la historia como el padre de la patria: llamar al levantamiento insurgente para acabar con la opresión en que vivían millones de personas. Esta conspiración política, la de Querétaro, es descubierta por las autoridades, ¿sí? Y entonces es capturado su cabeza política, don Miguel Domínguez, y en el momento en que es descubierta la conspiración, el jefe militar de la misma
el capitán Ignacio Allende está visitando a su amigo Miguel Hidalgo, parte de la conspiración, en Dolores. Y es ahí donde les avisan que ha sido descubierta la conspiración y donde el cura Hidalgo decide, en lugar de huir, que sería lo lógico, descubierta la conspiración y caídos sus principales miembros, su arsenal, en lugar de huir, que sería lo lógico, Hidalgo decide adelantarse e iniciar la rebelión ahí mismo. Y al tomar Hidalgo de manera práctica la cabeza del movimiento, esta idea de revolución política se va a convertir en 2 o 3 días en una revolución social. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes que ha producido la historia de México, porque lo ves como una figura periférica a la conspiración, pero al mismo tiempo ves una trayectoria de una complejidad notable. Como lector de la Biblia crítico, como promotor de una economía campesina beneficiando a las comunidades indígenas. Lo ves como un hombre que habla 7 idiomas: latín, español, francés, italiano y otomí, purépecha y náhuatl. Bueno, está claro, 7 idiomas, los usa para arriba el mundo, los contactos, la visión de la Revolución Francesa, y abajo las comunidades. Un hombre que, bueno, es el primer traductor que sepamos de una obra de Molière cuando era cura de pueblo, y que era una obra prohibida por la Inquisición. Un personaje de una notable riqueza político-ideológica, que ya es un hombre viejo para los parámetros de la época cuando se suma a la conspiración, y desde luego lo es cuando la conspiración es descubierta y tiene que lanzar. Él es el hombre de la iniciativa de no vamos a huir, que es el primer mensaje que le llevan al Dama de Abasolo: huyamos, señor cura. Y dice, no, vamos a levantarnos en armas y a coger gachupines. Mucho cura el cura. Además es un personaje fascinante en su riqueza anecdótica, política, ideológica, personal, ¿no? Y caudillo de multitudes. Interesante y necesaria la visión que nos proponen los historiadores. Veamos ahora esta breve estampa de Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, conoció de primera mano las condiciones de vida que los habitantes de la Nueva España tenían gracias a su trabajo parroquial. Convencido de que el cambio político no se daría por la vía pacífica, se levantó en armas en una campaña que duraría apenas 4 meses, pero que sería el inicio de un movimiento armado de más de 10 años y que logró colapsar el orden colonial hispánico. Hidalgo fue el primer ideólogo de la rebelión y desde su inicio combatió la opresión y el tributo, identificados como los problemas más profundos de la sociedad novohispana. Apenas 3 meses después de iniciada la insurrección, abolió la esclavitud y dictó las medidas necesarias para otorgar igualdad económica a los habitantes de la Nueva España. Al convocar Hidalgo al pueblo a la guerra, con el grito que da la madrugada del 16 de septiembre, inicia una marcha por partes centrales del Bajío, que era la capital mundial de la plata en ese momento, o que alimentaba a Guanajuato, la capital mundial de la plata. Y en ese recorrido van destruyendo el eje Mina Hacienda, van destruyendo los ayuntamientos y los archivos, donde están los archivos de quiénes son los deudores y los tributarios, ¿sí? Y el emblema del poder político y el emblema del poder económico, la hacienda, a la vez que abren las trojes donde está acumulada la riqueza en grano para que sus verdaderos productores, los indios laboríos, los campesinos, los trabajadores de las haciendas, recuperen esa riqueza de la que habían sido despojados. Y al hacer eso, lo que hacen es destruir una falsa riqueza, porque en realidad, y las élites novohispanas y muchos historiadores actuales no se habían dado cuenta que la economía basada en la plata, la economía mercantilista basada en la riqueza de la plata,
se había hundido ya 20 años atrás y está en una crisis irreversible. El precio de la plata viene en picada porque la plata ya no significa en el mercado mundial lo que significaba antes de la Revolución Industrial. Para los historiadores, 1790-1810 es el arco de la Revolución Industrial y dio un cambio en la economía mundial definitivo e irreversible. Es decir, no son los revolucionarios que acompañan a Hidalgo los que destruyen la economía de la plata, sino un proceso mundial que se llama Revolución Industrial. Lo que destruyen los revolucionarios que acompañan al cura Hidalgo es la explotación de las haciendas y la esclavitud de las minas. La economía de la plata ya había sido destruida. Después de este breve recorrido, ¿qué les parece si ahora recordamos cómo se dieron los sucesos luego de esa madrugada del 16 de septiembre de 1810? Yo creo que el proceso evoluciona muy rápido. El grupo original, el grupo de Dolores, que no es el grupo de los conspiradores de Querétaro, sino es el grupo en el que se reúnen caudillos de las milicias territoriales cuya cabeza visible es Allende, con la figura clave de Hidalgo, un personaje que tiene prestigio, que tiene un espacio en esta sociedad como pensador, aunque no reconocido y no reconocido como líder de nada. Hidalgo fue una figura marginal en la primera etapa de la conspiración. En el momento en que deciden, la noche del 15, a no huir ante la represión de la conspiración en Querétaro, están empezando a desatar un fenómeno de lucha armada y de revolución de independencia. ¿Qué tan conscientes son del hecho? ¿Qué tan profundo y tan claro tienen lo que va a suceder? Los próximos días se lo van a aclarar a estos cuadros dirigentes. Pero el contenido que le dan casi de inmediato es el contenido de una guerra social, apelando a las comunidades de esclavos, indios acasillados en las haciendas, a trabajo semiesclavo en la minería. Bueno, este sector al que convocan, este Hidalgo abriendo las puertas de las cárceles y diciendo: su justicia, hijos míos, no es la nuestra, y señala con el dedo hacia la Ciudad de México cuando habla a los presos que está soltando de las cárceles, donde además están quemando los archivos, desaparecen las deudas. O sea, estás ante un verdadero fenómeno de revolución social asociado a la idea de independencia. Además de los héroes ya conocidos y que pasaron a la historia, existieron miles de mujeres y hombres anónimos, dispuestos a dar sus vidas por lograr un cambio para las próximas generaciones. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a los indios laboríos del Bajío. Bueno, los indios laboríos son una categoría jurídico-política. Eran indios que no tenían pueblo. La mayor parte de la población indígena en Nueva España vivía agrupada en pueblos de indios. Había una minoría, como el 10% de la población, que no estaba agrupada en pueblos. Esa población vivía y trabajaba en haciendas, propiedad de españoles, o en ranchos, o en otro tipo de lugares. Y eran estas personas unos indios un poco distintos de los demás, porque no tenían las protecciones, las garantías que tenían la mayor parte de los indios de Nueva España. Porque los indios de los pueblos tenían derechos políticos y derechos de propiedad en los pueblos. Entonces, digamos, los indios más desprotegidos de Nueva España eran los indios laboríos, que vivían sobre todo en esta parte del Bajío. Era una enorme composición, que estaban sometidos a todos los espacios de trabajo esclavo, semiesclavo, peones en las haciendas, a trabajadores semiesclavos o esclavos en las minas, ¿sí? Y luego sirvientes domésticos,
en las ciudades de las grandes haciendas. Era una especie de superproletariado en condiciones de esclavitud, no puedes llamarla otra cosa, con unos tremendos índices de mortalidad, de enfermedad, de desnutrición y desde luego sin ningún acceso a los bienes básicos que podía generar una sociedad aún primitiva como la sociedad novohispánica. Son la fuerza de la insurrección. Hidalgo apela a ellos. Hidalgo sale de Dolores con 50 personas y en kilómetros, en el trayecto que lo llevará a Guanajuato, llama al levantamiento, se queman las trojes, se saquean los depósitos de comida, se cierran las minas y una multitud inmensa de hombres, mujeres, niños, armados con piedras y con cuchillos, taparrabos y descalzos, conforman el enorme ejército absolutamente desorganizado, horda casi, con el que se llega a Guanajuato.